Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo leí rápido a propósito, porque en este texto está lo primero que nosotros planteamos a partir de lo que Dios nos habló, a partir del texto de Juan 17, que es el propósito. Y en aquel momento, cuando nosotros comenzamos, en base a lo que estábamos haciendo, fue un poco el libro y los hogares al mismo tiempo abriéndose, fue el planteo de quien nos lo pidió, que pensáramos en cuál podría ser el propósito. Siempre que nosotros hablamos de propósito, es claro que hablamos del para qué. Cuando nosotros hablamos de propósito, hablamos de ¿para qué? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es tal cosa? Un poco la razón, el para qué, no hay otra forma de decirlo, de hacer algo. Y este texto, que en algún momento lo vamos a desarrollar más, para nosotros la forma de simbolizar lo que tuvimos fue una balanza. Sí. ¿Y qué iría en cada extremo de la balanza? ¿Lo leemos otra vez el texto? Hay un doble propósito. Lo que nosotros encontramos de riesgoso es enfatizar uno solo. Cualquiera de los dos que podamos enfatizar, el riesgo es ese, porque va a ser una mesa que le va a faltar una pata. Porque Dios, cuando nos da indicaciones y plantea determinadas cuestiones, es una totalidad, es eso, no le podemos empezar a sacar y a poner como nosotros nos parece. ¿Volvemos a leer el texto? Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me envías. ¿Cuál es el doble propósito del texto? ¿Cuál es el doble propósito que aparece en este texto? ¿Cuáles son los dos para qué que están, ¿no? Porque está el para qué, que después lo vuelve a repetir en el versículo 23 otra vez el Señor. Pero acá en el 21 está ahí, como que se presenta muy claramente. Para que todos sean uno, ese es uno de los propósitos. Ese es uno de los extremos del platillo, ¿sí? Para que todos sean uno. Y el otro es para que todos crean. Amén. Por eso, acá hay una cuestión muy importante. La unidad no es, lo digo, no es solamente para sentirnos bien entre nosotros y llevarnos bien. La unidad es un término muchísimo más profundo. Y no solamente tiene que ver con las simpatías, con las cercanías que podemos llegar a tener, sino que tiene una trascendencia espiritual, porque tiene que ver con la comunión, con la común unión que tenemos en Cristo, ¿sí? Te lleves, no te lleves, te guste, te cueste, no todos tenemos el mismo carácter, la misma personalidad, pero todos tenemos en común que Cristo habita en nosotros. Entonces, ese trabajo interno que hace la Iglesia para ensamblar las diferencias, ¿sí?, en una verdadera unidad, no en que nos juntamos a tomar algo o hacer algo que nos gusta, sino en la verdadera unidad, la que Cristo promueve en aquellos que son sus hijos. Ese propósito de unidad es para que otros crean. Porque en la desunión no vamos a evangelizar a nadie. Entonces, esa unidad es para que el mundo crea. Entonces, somos uno, no para cerrarnos entre nosotros, somos uno para que en esa unidad aprendamos a trabajar, aprendamos a pulir también las diferencias, y en esa unidad para que el mundo crea. Entonces, va a haber un soporte, va a haber una red
verdaderamente espiritual, emocional, en todo sentido, va a haber una red que soporte ese crecimiento. Porque lo hemos visto que si no se entiende esta idea de que somos uno para que el mundo crea, es muy fácil que esa red comience a tener no agujeros chiquititos, sino muy grandes, por donde así como la gente entró, se fue. Entonces, esa unidad es el soporte, es la red que va a permitir que ese crecimiento pueda ser genuino y que en esa unidad va a haber una distribución de tareas, de roles, de un montón de cosas que va a ayudar a que esas personas que creen en el Señor, quizá por primera vez, o que vuelven a Dios después de mucho tiempo, puedan tener un entorno que no se ocupe tanto de sí mismo, de cómo me llevo con el otro, sino que la unidad tiene un sentido, tiene un propósito, y es que otras personas puedan no solamente sumarse, sino también, como decíamos hace un ratito, permanecer, que esa es la idea. Y esta unidad tiene que empezar por casa, y es clave que cuiden la unidad entre ustedes. Está bueno el hecho de sentirnos uno en el Señor como iglesia de Cristo, relacionándonos respetuosamente con otras denominaciones y otras iglesias, pero la unidad tiene que empezar por casa. En este pequeño círculo. En este pequeño círculo, que gracias a Dios el círculo de ustedes es bastante amplio. Son concéntricos. Son concéntricos. Tienen que cuidar en primer lugar la unidad, porque a partir de la unidad es posible evangelizar, es posible inspirar al mundo para que crea. Es decir, nosotros tenemos que ser la fuente de inspiración. Las personas deben desear esto que nosotros hemos podido conquistar en Cristo a partir de la fe en Él. Pero vos dijiste que teníamos un libro de texto que es la Biblia, y entonces, discúlpeme si lo vuelvo a repetir, pero es la unidad de la que habla la Biblia, la unidad del cuerpo, la unidad de las diferencias. En el espíritu. En el espíritu y en la diversidad. Porque los seres humanos tendemos a buscar la comodidad. La uniformidad. La uniformidad y la zona de confort, con el que me llevo, con el que me siento más cercano, con el que estoy cómodo. Y tenemos que, verdaderamente, si vamos a tomar un libro de texto, que es la Biblia, tiene que ser esa unidad en el espíritu, esa unidad que va más allá de esa cercanía que se puede sentir, porque en realidad la cercanía la tiene que producir el común denominador que tenemos, que es Cristo. Es en la diversidad. Yo lo repito porque sé que es lo que cuesta y sé que tendemos a estar cómodos, ¿sí? Y esa zona de confort es, yo me relaciono acá, ¿sí? Y hasta acá voy bien. Está el propósito de Dios por encima de todas las cosas. Y el propósito de Dios es que seamos uno. No para estar solamente entre nosotros, sino uno para que el mundo crea. No es lo mismo, ¿sí? Que me junto con mis amigos para hacer algo, no. Y tenemos que aprender en esta unidad a escucharnos, a hacer preguntas desafiantes. Fíjense, Cristo en un momento determinado le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Es decir, la pregunta es clave y vamos a entrar en este tema del uso de las preguntas también para poder dinamizar las reuniones, para poder dar pie para que las personas se expresen, porque cuando las personas se expresan, se apropian. Y agradecemos la intervención de Vane y Marco, que muy claramente dijeron: sean uno y creer, del mismo modo que Osvaldo y Marcela, para que seamos uno y el mundo crea. El texto nos habla. Y qué bueno cuando la gente agacha la cabeza, lee el texto y se apropia lo que el texto dice. Entonces tenemos en claro en este momento lo que es el propósito de los hogares.
Los hogares cumplen una misión específica. ¿Con qué tiene que ver la misión? Con el qué, es decir, hacia dónde vamos. Tiene que ver en principio con la tarea, en lo inmediato y hasta lo último de la tierra. Es decir, es comunicar el mensaje bíblico. Y gracias a Dios, hoy por hoy, también contamos con otros medios. Fíjense en qué pasaría en esta pandemia si no contaríamos con el Zoom. ¿Qué pasaría en esta pandemia que, si bien tenemos muchas críticas a lo que serían las redes sociales, hoy por hoy también pueden ser un instrumento, y nosotros tenemos que entrar también en esta dinámica de llevar la palabra y poder promover encuentros como los que estamos teniendo ahora, usando todos los medios que nos son ofrecidos. Si no, estos medios los van a ocupar otros y con propuestas totalmente contrarias. Van a permanecer, pero nosotros también podemos prevalecer en la medida que nos ocupemos de perfeccionar nuestro mensaje, en la medida que aprendamos a ser mejores comunicadores del mensaje. Cristo usó todas las técnicas que se conocían para poder expresarse. Todos los avances de su tiempo. Con todos los avances de su tiempo. Él, cuando hablaba, se ubicaba de manera tal que el sonido llegase a las personas. Cuando él se posicionaba en una montaña o cuando él se sentaba en una barca para hablar, él jugaba con lo que podía ser incluso el viento a su favor. Y también viene a este mundo en un contexto donde se estaban abriendo todas las vías de comunicación. Dios, que en ese momento era el avance. El avance. Dios estratégicamente se hizo hombre y habitó entre nosotros en un momento de la historia en que las comunicaciones, las vías de comunicación, se habían abierto en forma mucho más amplia. Y este es el desafío que tenemos nosotros. De la historia en que también las vías de comunicación son otras y Dios puede usarlas y sabemos que las usa, y de hecho lo está haciendo en este encuentro que podemos tener y en tantos que ustedes tendrán esa experiencia. Hay otro texto clave. Sí, porque la misión tiene que ver con la tarea, es decir, esto que vos decías, ¿no? ¿Con qué hago? ¿Cuál es la tarea? El propósito ya lo vimos. Para que ese propósito se cumpla, tiene que haber algo que tenemos que hacer. ¿Bien? Y el texto es muy conocido, pero cuidado con esto de que ya lo sé, ya lo escuché, porque la palabra es viva y eficaz, y en la medida que abrimos nuestros corazones, Dios nos la ayuda a resignificar cada vez más. Es clave estar abiertos siempre al texto. Seguramente que muchos, si ya tienen años en el Evangelio, pocos textos les van a resultar nuevos en relación a que no los conozcan. Pero cuando Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, me parece que del amor ya había hablado en otro momento. Lo estaba resignificando. No era nuevo porque era la primera vez que lo decía, era nuevo porque siempre esa palabra se renueva y siempre Dios nos habla a través aún de los mismos textos. Creo que la experiencia es de muchos. Un día resonó una palabra, otra vez Dios usó otra cosa, pero a veces del mismo texto bíblico. Entonces, tengamos cuidado también con eso y estemos abiertos a que esta es palabra viva y eficaz, no es una letra que está ahí y que bueno, ya este versito ya me lo aprendí de memoria, ya está, no tengo que volver más sobre esto. Entonces, sí, obviamente que son textos conocidos. En Mateo 28, 18 y 19 dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que vemos en este texto? Acercándose, Jesús les habló,
¿Y qué les dijo? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. La razón por la cual nosotros nos ponemos en tarea es la autoridad y la soberanía de Dios, ¿sí? Es lo que nos da la certeza de que Él está obrando a través de la tarea que hacen sus hijos, a través de la tarea que hace la iglesia. El otro elemento es ir, ¿sí? No es vengan. No es vengan, el evangelio no es venguista, es idista, es ir, acercarnos nosotros. Me acuerdo que una vez había un autor, ¿no?, que decía que éramos como la sal, en el salero no hace su efecto, la sal tiene que salir del salero para poder condimentar una comida, y de esta forma lo mismo, es ir, es acercarnos nosotros y no solamente esperar que el otro venga. Quien tiene que ir es a Cristo, pero nosotros somos los que tenemos que tomar la iniciativa y también los que tenemos que ir. Y hacer discípulos, ¿sí? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar lo que les he mandado. Esto tiene una doble responsabilidad. Guardar, que es obedecer. Primero, si alguien tiene que enseñarle a obedecer a otro, ¿qué será lo que tendría que hacer primero? Obedecer. Ser obediente. Porque a obedecer se enseña obedeciendo, no diciendo que tiene que obedecer. A obedecer se enseña obedeciendo. Esa es la autoridad que tiene un cristiano cuando quiere enseñar algo. La autoridad se la da la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Porque esto pasa con todas las personas a las cuales se les quiere transmitir algo. Esa palabra tiene que estar respaldada por los hechos, que es lo que decía la gente cuando veía que Jesús hablaba. Había autoridad en sus palabras. ¿Por qué? Porque lo que él decía era lo que ellos veían. Y esa es la autoridad que Dios espera. Enseñarles entonces a guardar, a obedecer lo que Dios nos ha dado. Esa es la tarea. Y hay una noticia que tenemos para darles. La tarea es uno de los factores principales que favorecen la unidad. Cuando varias personas tienen una tarea por delante, al principio van a dar vuelta, al principio les va a costar y parece como que no se ponen de acuerdo y parece como que van haciendo ensayos, pero en el momento que esa tarea se comienza a llevar a cabo, la tarea es la que une. Es una de las, como el Señor sabe de estas cosas, sabe de personas, sabe cómo somos y sabe cómo somos en grupo también, sabe que la tarea es algo que unifica. ¿Por qué? Porque esa común unión en Cristo que nos mueve a ese propósito de que otros crean, va a ser la que va a favorecer que para que la tarea se realice, vamos a empezar a dejar de lado las cosas que incomodan y vamos a relacionarnos desde los puntos en común que tenemos para que esa tarea se lleve a cabo. Entonces, esa tarea une, porque nos da un sentido a cada uno, nos da un lugar a cada uno. Bueno, vos vas a hacer esto, vos haces esto otro, vos vas a hacer cosas, yo hago tal otra. Vamos viendo después de cada reunión qué pasó, qué cosas tendríamos que modificar, si las personas que vinieron, en fin, todo un montón de cosas que hace que dejemos a un lado las diferencias para que la tarea sea realizada. Muchas de las cosas que no se pueden hacer en cualquier ámbito, en los hogares, en el país, en cualquier lugar, no se hacen por desunión. Es decir, no se hacen porque el egoísmo, el individualismo, hace que cada uno quiera prevalecer y ganar por encima del otro. Conclusión, los demás no importan. Es decir,
la tarea es algo fundamental y como Dios sabe eso, nos dio una tarea concreta. Ni siquiera tenemos que estar adivinando qué querrá Dios, No, es concreta y clarísima. La idea es solidarizarnos, colaborar, ayudar, sumarnos. Por lo general, cuando comienza la tarea en un hogar, pueden haber alrededor de 2 años hasta que puede ponerse en marcha en forma adecuada. Algunos, que no son tantos, logran que en los primeros tiempos la casa dé fruto, de resultado, se pueda ver cierto crecimiento, pero por lo general cuesta captar a una persona, a 2, 5, 8. Nos ha llenado de gozo ver cómo de una casa salen 2 casas, 3 casas que luego se van abriendo, casas que después, ¿no es cierto?, son de bendición para comunicar el Evangelio. Entonces, no solo la reproducción es interna, sino también en otras células que se van reproduciendo. Pero esto solo se logra cuando hay unidad, colaboración, cuando se hace a un lado la crítica, cuando se hace a un lado la competencia, la comparación. No estamos para compararnos unos a otros para ver quién lo hace mejor, sino a ver de qué manera todos, desde los distintos lugares que nos encontramos, vamos desarrollando la estrategia del mejor modo posible. Porque además esa unidad va a favorecer a soportar, a formar esa red que decíamos al principio, porque el proceso de las personas, solo Dios sabe, y creo que si cada uno se mira a sí mismo, no todos fueron al Señor de un día para el otro. Hay muchos procesos internos hasta que una persona muchas veces toma su compromiso por Cristo, y todo eso va trayendo también cuestiones en ese hogar, ¿no? Es decir, donde las cosas no es así directa y fluida. Cuando uno está con personas, las personas tienen sus tiempos y nadie puede forzar ningún proceso, porque nosotros sabemos que nosotros vamos a conocer a Cristo, pero es el Espíritu de Dios el que obra en esa persona, y frente a quien esa persona tiene que abrirse para realmente poder tomar un compromiso con Cristo y comprender lo que es que Cristo es su Señor y su Salvador, y todo lo que quizá nosotros ya hace años que venimos experimentando. Entonces, todo eso hace que esa unidad sea imprescindible. Por eso es que el Señor hace mucho hincapié en que seamos uno para que el mundo crea, porque si no, el crecimiento se va a dispersar. Así es. Entonces tenemos en claro el propósito, tenemos en claro la misión y tenemos que tener muy en claro la visión que nos ha dado Dios a través de la Biblia. Él ya se ha revelado, no hay nada nuevo debajo del sol. Tenemos que estar en comunión con Él para saber cómo aplicar su palabra en este tiempo. La visión tiene que ver con la forma en que se lleva a cabo la estrategia. Con el cómo. Con el cómo. Y uno va viendo en la Escritura diferentes ocasiones en las que Dios muestra su estrategia. Lo vemos en algunas batallas donde Dios le dice, estén quietos, y les da algunas indicaciones, y Dios completa la obra del modo que Él tenía previsto, y quienes le servimos tenemos que hacer la parte que nos toca, y Dios es claro. También cuando se reconstruyeron las murallas, había toda una estrategia para hacer esto. Dios muestra la estrategia, Dios dice, por acá no, tenés que tomar por este rumbo, y nos dice con claridad lo que espera de nosotros en cuanto a conducta, a formas de organizarnos. Las casas como estrategia la encontramos en la Biblia, y vamos a dedicar uno de los encuentros para ver estos ejemplos claros que tenemos en las Escrituras. Muchos de nosotros pudimos haberlos leído, pero qué bueno resignificar esto, porque estamos apoyándonos sobre la roca firme que es la palabra, que sigue siendo inspiradora en la medida que abrimos nuestro entendimiento a ella. En Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14, Pablo dice claramente, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía muy en claro su objetivo y tenía muy en claro cuál era su meta. Y nosotros tenemos que tener en claro también cómo vamos a servir. Nosotros compartimos a través del libro, ¿no es cierto?, una forma de organizarse, una forma de desarrollar un proyecto. Y en aquel momento nos apoyamos en un lema que tenía la Iglesia, basado, por supuesto, en las Escrituras. Porque cuando se hace un proyecto de cualquier área de la Iglesia, tiene que estar basado en el lema de la Iglesia y en el objetivo general de la Iglesia. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a decir la palabra proyecto. La palabra proyecto tiene un significado en su origen, que significa ser arrojado hacia adelante. Pro, hacia adelante, yecto, ser arrojado. Como cuando nos empujan, no sé, si alguna vez a alguno le pasó, estar en el borde de una pileta de natación y que a lo mejor alguien venga y los empuje. Y hay que empezar a nadar, a patalear, a bracear como sea para no ahogarse. Y muchas veces todo proyecto, desde el proyecto de vida hasta todo lo que se nos pueda imaginar, trae dudas, trae incertidumbre, trae hasta cierta angustia de qué va a ser, de cómo va a ser. Mientras eso que sucede sea leve, nos va a ayudar a motivarnos para realmente hacer lo que Dios está planteando. Como proyecto siempre, el proyecto es un paso de fe, es un salto de fe, para nosotros muchísimo más. Pero para los que quizás están pensando, para los que Dios ya está obrando en sus vidas para poder lograr esta apertura de Casa de Esperanza, es importante que lo tomen así. Hay una lucha interior. Cada vez que uno va a iniciar algo, hay una lucha interior, mucho más si tiene que ver con algo que Dios está pidiendo muy concretamente. Pero es parte de formar parte de un proyecto, es parte de hacerlo. No es algo que decir, ay no, pero entonces no, si a mí se me ocurre esto, entonces no será que Dios quiere que no. Es parte de, no le echemos la culpa a Dios de las cosas que son limitaciones propias. Es decir, parte de lo que es iniciar algo nuevo, siempre va a tener algún tipo de lucha interior donde uno quiere estar bien seguro de que Dios está marcando ese camino. En este caso, el proyecto de los hogares o las casas de esperanza. Y el proyecto nos lo da Dios, y nos lo da también a través de la Biblia, como decíamos, porque vemos a Pablo reuniéndose en hogares, vemos a Lidia reuniéndose en hogares. Sobre esto vamos a profundizar, pero la realidad es que es un proyecto que Dios nos da. Y tenemos que tener en claro, en este tiempo en particular, todo tan sofisticado, poder de alguna manera nosotros con altura desarrollarlo. Y siempre, como dijimos, basándonos en la Biblia. Un lema que para nosotros fue de mucha inspiración y que lo compartimos porque es un lema actual. La Biblia dice concretamente en Josué 3:5, y esto fue inspirador en aquella época y sigue siendo inspirador hoy: santificaos, santifíquense, porque Jehová, porque el Señor hará maravillas entre vosotros, entre ustedes. La santidad es clave, la vida de santidad es clave. ¿Cómo está tu vida? ¿Está todo en orden? ¿Hay pecados ocultos? ¿Pecados no confesados? ¿Hay algo en lo cual tengas que ponerte a cuentas con Dios? Estas son cosas importantes. Esto es entre vos y Dios. Porque si queremos conquistar la tierra, tenemos que estar limpios en la presencia de Dios. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar. Pero para que Dios perdone, tiene que haber arrepentimiento, una disposición clara a cambiar de actitud. Cada uno de nosotros sabe qué tiene que corregir,
¿Qué tiene que ajustar? Los primeros bendecidos somos nosotros. Y de inmediato bendecimos a la iglesia de la cual formamos parte. La idea es que no es una casa de bruja, a ver quién está en pecado. No, no estamos para eso. Cada uno tiene que revisarse a sí mismo y tenemos que orar unos por otros para que la limpieza cada día se haga más efectiva en cada una de nuestras vidas, en cada una de las iglesias y en particular la iglesia de la cual se forma parte. El gran desafío es santificarse. La palabra santo significa apartado para Dios, consagrado a Dios, dedicado a Dios. Y esto es posible cuando nos limpiamos de todas aquellas cosas que no honran a Dios, malos pensamientos, malas palabras, malas actitudes, y de ahí en más cualquier cosa, cualquier obra de la carne que ofenda a Dios. Lo maravilloso es que en tarea Dios va haciendo esta limpieza. Hay gente que, frente a lo que vos decías, por ahí su expresión es, no, pero yo no soy digno, no, yo no soy digna. En lugar de quedarse afuera porque hay algo que hay que corregir, lo mejor es corregirlo y en el camino se va corrigiendo cada vez más, porque además el servir, el estar activo para Dios trae una satisfacción personal que motiva también al hecho de pulir aquellas cosas que estaban ahí enquistadas. Si la persona se queda quieta, entendiendo que, no sé, que en algún momento va a tener como un halo especial por el cual va a poder servir, no lo va a hacer nunca. Y es más, va a quedar como congelado, congelada. Entonces, esto de santificados, porque el Señor hará maravillas entre vosotros, y es una promesa de Dios, pero que va junta, es decir, es un engranaje que se pone en marcha cuando decidimos servir a Dios en la forma que Él lo esté indicando. El desafío entonces es trabajar en nuestra santidad, seguir perfeccionándonos, seguir presentándonos en la presencia de Él para que Él nos ayude a limpiarnos aún de aquellos pecados que nos son ocultos, por lo cual hay que orar, clamar para que Dios siga limpiando y obrando en nosotros para ser canales suyos y bendecir a otros. Así como hay un lema, tiene que haber un objetivo general. La Iglesia tiene seguro su objetivo general. Nosotros vamos a compartir este objetivo general porque es pertinente, está basado en las Escrituras, en Isaías 54:2. El objetivo general de la Iglesia, en general, es fortalecerse y afirmarse en su proceso de crecimiento y expansión. Tenemos que tener un objetivo general de estas características. De hecho, el objetivo general de todas las iglesias incluye la idea de fortalecerse y afirmarse en el proceso de crecimiento. Y entonces, en el caso particular de los hogares, en el caso particular de las casas, qué bueno también tener un objetivo direccional. Los objetivos de cada ministerio de la iglesia tienen que estar siempre, los objetivos direccionales, acordes al objetivo general. Es decir, cada ministerio no puede organizarse haciendo a un lado lo que es el objetivo general de la iglesia. Hemos visto a muchas iglesias cuando arman su planificación anual. ¿Por dónde comienza la mayor parte de las iglesias? No tengo idea por dónde empiezan ustedes. Disculpen si hay algo que decimos y pueda llegar a incomodar. Pero muchos empiezan por las actividades. A ver, ¿qué vamos a hacer este mes? ¿Qué vamos a hacer el otro mes? Este es el mes de tal cosa. Este es el mes de tal cosa. Hermanos, la mejor forma de planificar cada ministerio, primero es reunirse como iglesia, ponernos de acuerdo hacia dónde queremos ir todos juntos. En esto estoy seguro que ustedes lo hacen. De hecho, con relación a esta tarea se están reuniendo todos los que están interesados. Estamos en lo que sería el objetivo direccional y realmente con mucho deseo, ¿no es cierto?, de que ustedes puedan seguirse expandiendo a través
de los hogares, pero siendo siempre coherentes con el objetivo general de la Iglesia de fortalecerse en su crecimiento, fortalecerse en el Señor. El objetivo direccional que nosotros proponemos es este, que a través de los grupos de estudio bíblico, de los grupos de los hogares, se favorezca la absorción del crecimiento que Dios da a la Iglesia, promoviendo un clima de amor fraternal y de acercamiento a la comunidad que nos rodea. ¿Qué les hace recordar? Juan 17:21. La idea es que el amor que nos une favorezca que otros crean. Y crezcan. Y crezcan. El doble propósito, los grupos tienen este doble propósito, porque cuando evangelizamos sin cuidar la comunión interna, el cuerpo se debilita. Y si enfatizamos demasiado la comunión, nos vamos conformando en ser un pequeño pueblo muy feliz. Y hay iglesias que, aunque tienen miles de personas, se quedaron en eso y perdieron de vista que la tarea de la evangelización continúa. Porque no es llegar a un número, es seguir creciendo. Más allá de que otras iglesias lo hagan o no, el desafío de esta iglesia es crecer, pero tenemos que crecer también con el sentido de unidad, de respeto hacia otros. No tenemos que gastar energías en criticar a otro o estar respondiendo a la crítica de otros. Enfoquémonos en aquello que Dios nos dio en el lugar, en el contexto en el que estamos sirviendo. No perdamos energías en criticar, porque esto no nos beneficia a nosotros y tampoco beneficia a la obra en general. Hay lugar para todas las expresiones. Y si tenemos en claro que lo que estamos haciendo está bien, sigámoslo haciendo cada vez mejor, pero sin engancharnos en esto de la crítica de unos a otros. Yo no encuentro ese texto en la Biblia. El unos a otros siempre es en un sentido de construcción, de amarse, de respetarse unos a otros. Entonces, cuando yo tengo en claro el objetivo general, tengo en claro el objetivo direccional, puedo plantear objetivos específicos del área. Les vamos a compartir algunos objetivos específicos. Mejorar los aspectos de aprovechamiento y absorción del crecimiento que Dios da a la iglesia. Es decir, cuando hablamos de objetivos específicos, hablamos de cuestiones muy específicas de lo que tiene que hacer la casa, favorecer el discipulado, favorecer la enseñanza en el momento que se está impartiendo, favorecer el cuidado de las personas, y en general. Sí, pues además está comprobado que una persona que puede, comienza a socializar también en un grupo más pequeño, después le es más fácil integrarse al resto de la comunidad, ¿no? Y recién acá van los objetivos operacionales, que generalmente en las iglesias se les llama... ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde se empieza? Por las actividades. ¿Qué vamos a hacer? Es decir, ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Impulsar la apertura de hogares. Es lo que están haciendo ahora. ¿Qué vamos a hacer? Capacitarnos y renovarnos para la apertura de hogares, que es lo que están haciendo. Eso es el final de la película, no es el principio. Tal cual, constituir un equipo de trabajo, promover, ¿no es cierto?, decir, la apertura de hogares, capacitar a las personas para que lo hagan. Entonces, todo esto se puede ir logrando cada vez mejor si tenemos bien en claro hacia dónde va la iglesia. Eso hay que sostenerlo, porque esa es la razón por la que muchas iglesias fluctúan en esto. Tienen oleadas, tienen oleajes de vamos a abrir hogares y al año que viene no abrimos los hogares porque pasó esto y después otra vez empieza. Esa fluctuación es porque no está, esa actividad no está sostenida muchas veces por estos objetivos. Empezando por el general de la iglesia. Exactamente, porque es lo que va a hacer el andamiaje y es lo que hay que tener siempre en mente, siempre presente para que sostenga la tarea, vaya como vaya, con sus altibajos, pero es la única forma, porque si no es como
bueno, ahora todos abren hogares, listo, abramos hogares. Ahora todos abren, listo, vamos a hacer esto. No, porque la clave no está en la actividad en sí misma, está en el propósito, está en los objetivos con los que se hacen. Porque gente reunida en una casa hay con millones de propósitos. Entonces, el propósito y los objetivos concretos que tengan todos, si no me equivoco, Pablo en algún lugar habla de esto, de ser de un mismo sentir. Esto tiene que ver con un mismo sentir. Es decir, el mismo sentir no es que todos tenemos el mismo sentimiento, la misma emoción. El mismo sentir es un mismo corazón. Es decir, es que estamos todos de acuerdo en que vamos a hacer cada uno desde su lugar algo para que este proyecto comience, continúe, prospere, se sostenga. Y un mismo sentir tiene que ver con la unanimidad, que no implica estar todos de acuerdo. Ser unánimes es tener un mismo sentir. Deseamos agradar a Cristo. Deseamos servir en comunión unos con otros. La Biblia no habla de disentir, sino de un mismo sentir. El énfasis no está en disentir, sino en el mismo sentir. Y un mismo sentir. Vos lo decís porque es muy común que esto aparezca en las iglesias. Disiento, como si fuera genial, ¿sí? Como si fuera lo que Dios pide. No, no es lo que Dios pide. Lo que pide es que trabajes con ese disenso y puedas plegarte a lo que Dios está haciendo y lo que está obrando. Muchos dicen disiento como si fuera, no sé, algo bárbaro, y sin embargo no lo es. Dios pide a través de su palabra que seamos de un mismo sentir. Y para eso hay que trabajar con uno mismo internamente, porque esto no nace de hoy para mañana. Es un proceso personal y corporativo de la comunidad en relación al obrar de Dios. Y los hogares forman parte del ministerio de la Iglesia. No son el ministerio de la Iglesia, pero son parte significativa del mismo. Y hay que estar sirviendo a través de los hogares en comunión unos con otros. Esto es clave, la comunión unos con otros, el mismo sentir en el desarrollo de lo que se está haciendo. Entonces los animamos a poder llevar adelante este proyecto que ustedes están deseando sea de bendición para la iglesia y para aquellos que le rodean. Y en todo esto hay metas que alcanzar, metas a corto, que es este tiempo de preparación, a mediano plazo, que es seguir preparándose, pero intensificando la apertura de hogares, y a largo plazo, buscando que toda la iglesia en algún momento pueda estar organizada a través de hogares y pueda tener, ¿no es cierto?, una expansión cada vez mayor, siendo una misma iglesia, donde podemos tener pareceres distintos que los vamos a hablar en los ámbitos que corresponden, con la privacidad que corresponde en algunas oportunidades, cuidándose al decir algo que no afecte la marcha de la iglesia, hablando con quien corresponde, que está a cargo de la iglesia, ¿no es cierto?, con toda responsabilidad, de manera tal de poder mantener un rumbo como a Dios le agrada. Aquellos que tienen el libro, les animamos a leer este capítulo. Nosotros vamos a continuar con el siguiente tema, que es las actitudes del adorador en el orden familiar. Vamos a estar hablando de las actitudes. Actitudes, con C de casa. Y también de las aptitudes. Es decir, por un lado, la actitud que es clave, y por otro lado, la aptitud para poder hacerlo. Estamos retransmitiendo la parte de la enseñanza por YouTube para que el video de YouTube lo podamos usar como una herramienta también de capacitación de nuestros líderes. Para mí está espectacular. Ya anoté 2 carillas de... Mirá, ¿te acordás todo lo que me enseñaste a hacer resúmenes, no? Mirá. Y a hacer mis bosquejos, mirá. Pasaron 30 años. La única pregunta que no les pueden hacer es cómo era yo en la adolescencia. Eso está prohibido. Son los privilegios de tener cierta autoridad, nada más. Bueno, hagan las preguntas ahora. Tírenlas.
Me encantaron. Hay frases que me las anoté espectaculares dentro de lo que estamos hablando para tener ahí. El libro, ¿sabés qué? Les tenemos que dar. No tenés ahí una carátula para que se vea el libro, ¿no? Sí, es esta. El libro se puede adquirir a través de la editorial. Tienen que después entrar a través del link que nosotros les dimos cuando te enviamos lo del curso. Hay un link. Me parece que yo no se los pasé. Después me lo volvés a pasar y yo se los envío. ¿Vos se lo pasás? Bien, bien, bien. Igualmente está en el Word, en el Word que está en el WhatsApp. Ah, ok. Perfecto. Perfecto. Bueno, preguntas. Aprovechen. Se habló de visión, muy bueno lo del proyecto. Se habló de propósito, de misión, de visión. De visión. Me gustó proyecto. mucho lo del trabajo en unidad, porque a veces en las casas puede haber eso. Y como no hay alguien, supuestamente, no, el Señor está en todo lugar, pero no hay ahí un pastor supervisando, los pastores son 4 y van una vez a cada casa, pero puede pasar que haya algún tipo de diferencia. Lo del libro ya les paso la información, ¿sí? No se preocupen. Acá están diciendo, bueno, muy completo y de gran bendición, excelente enseñanza, clarísimo, muy bien. A ver, ¿alguna pregunta? Bueno, si quieren decir qué les pareció la clase, también, por supuesto. Excelente, Dios les bendiga mucho más, muy enriquecedor. Una bendición enorme, dice Roxana. Bueno, Ruth decía esto que yo dije recién. Una bendición enorme. Porque a veces con el nombre no sabemos. Edificante y de mucha bendición, dice Rosy. Por ahí son 2 o 3 los que están haciendo el curso y queremos el nombre de todos. Bien. Primero para pasar lista y después porque va a haber un certificado cuando acabe el curso. Bien. Bueno, aparentemente preguntas no hay, así que pastores, si ustedes quieren cerrar, están en entera disposición. Señor, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias, Padre, por vos utilizarnos en esta ocasión para comunicar aquello que tú nos permitiste vivir a través de los hogares. Señor, te rogamos en manera especial por tu iglesia, Señor. Clamamos, Señor, por la iglesia de la unción, para que tú, Padre, sigas derramando de tu espíritu sobre cada uno de sus miembros. Bendice de manera especial, Señor, al apóstol Lucas y a cada uno de aquellos que están sirviendo alrededor de él. Clamamos, Padre, por los barrios a los cuales está llegando tu palabra, Señor, para que pueda correr en manera viva y eficaz. Padre, que tanto tus hijas como tus hijos puedan sentir la responsabilidad de estar en comunión contigo en santidad. Padre, sigue revelándote a cada una de sus vidas para poder estar limpios, para ser instrumentos limpios, para honra, de manera tal, Padre, que tú los uses al comunicar el Evangelio, al comunicar las buenas nuevas, para que muchos puedan conocerte y aceptarte como Señor y Salvador. Clamamos, Padre, por estas vidas que van a ser alcanzadas, por estas almas que te aman, por estos hijos e hijas tuyas, por estos siervos y siervas, Señor, que desean agradarte. Clamamos en manera especial y descansamos en ti, Padre, porque el que va delante nuestro eres tú, y el que hace la obra completa eres tú. Nosotros somos instrumentos, vasijas de barro. Padre, gracias por tu Santo Espíritu, que es el que guía a toda verdad. Gracias porque tu Santo Espíritu, Padre, es el que otorga los dones. Gracias, Padre, porque tu Santo Espíritu es el que nuestras vidas den fruto. Y clamamos en manera especial por el fruto espiritual, por el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio, que sean efectivos sobre la vida de cada uno de aquellos que componen tu iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén, Señor. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Muy bueno. Bueno, realmente, a ver si pueden prender las cámaras para poder, aunque sea, porque ahí sacan una foto las chicas y hacen un recuerdo clase por clase.
así no aparecen los nombres, prendan las cámaras. Hay varios pastores, varios pastores. Ahí está Tilio, qué bueno, Tilio Estela, el pastor Beto y Mónica están ahí. Sí, muy bien. El día el pastor Adrián, la pastora Mimi. Bueno, algunos se fueron. Ahí está la pastora Eloisa, la pastora Gladys, el pastor Fabián. Bueno, algunos líderes también. Estoy viendo ahí una foto. Bueno, ahí ya tenemos para la foto y la transmisión. Ahí está el pastor Marcos y Vanessa también allá de Entre Ríos. Bueno, los voy viendo cuando prenden la cámara. Porque a veces con los nombres no se los logra divisar. Y los pastores Reinaga están también allí. Bueno, varios pastores que es muy interesante porque ellos transmiten y multiplican la visión también. Muy bien, ahí hay algunos mensajes más. Una alegría escucharlos. Los pastores son de mucha bendición, dice la pastora Gladys, y el pastor Beto dice muy bien explicado. Bueno, muy bueno. Estamos todos muy contentos. Está el evangelista Pedro, el evangelista Vale, Fernando, Mariana. Bueno, todos muy bueno que pudimos compartir esta primer clase. Nos vemos el miércoles. Y hasta el miércoles. Para continuar. Muchísimas gracias. Un cariño enorme. Cariños para la familia. Bendiciones. Un placer.